Desde el concepto de colonia hasta su esencia misma, es completamente extraña a esos países a los que desde hace más de un siglo solo se les conocía como reinos, estados, provincias y señoríos. El virreinato fue una época de grandes cambios, tanto para la civilización indígena como para los españoles que con su conquista cambiaron el curso de la historia y repartieron la cultura europea por toda Mesoamérica. Si la historia que conocemos del virreinato es acertada, entonces comprobaremos si la historia que nos han contado es verídica. Descubrimiento de América. El descubrimiento de América se equipara a los castellanos con los portugueses en términos de conquista. A los castellanos se les atribuye la evangelización y la posesión anticipada de tierras nuevas. En el caso de los portugueses, no demandaron evangelización y no usurparon las tierras nuevas. La penetración española en América y su justificación. Los indios, antes de la llegada de los españoles, ejercían un legítimo derecho de propiedad. El emperador no era señor universal, ni el papa, señor temporal. Este es un fragmento de lo que dice Fray Francisco de Victoria. Los monarcas con la compañía del papa constituía título suficiente para legitimar la presencia castellana en las tierras recién ganadas. Quetzalcóatl y Guadalupe. En 1794, Fray Servando Teresa de Mier predica en la Basílica del Tepeyac el sermón anual de Nuestra Señora de Guadalupe. Fray Servando fue exiliado y regresó a México en 1817 en compañía de Javier Min. El derecho común. El derecho común no fue la continuación medieval del antiguo derecho romano y tampoco se trataba de un derecho romano modernizado, ya que se integró de todo el conjunto de elementos medievales que le rodearon, pues en realidad el derecho común fue un gran hecho de civilización medieval. El derecho común se compuso de derecho romano, derecho canónico, derecho feudal, jurisprudencia y doctrina de los juristas y el derecho marítimo mercantil. Los encargados de difundir el derecho común fueron las universidades. La obra más importante es una serie de ordenamientos jurídicos llamada Las Siete Partidas, escrita por Alfonso X el Sabio. Esta obra se convirtió en una obra de lectura y consulta obligada hasta 1870. Durante los siglos XVI y XVII existió la tendencia a limitar el poder absoluto del rey. La monarquía absoluta tenía un poder soberano, pero limitado por la ley de Dios, el derecho natural, las leyes fundamentales, las costumbres y los privilegios. Cuando el rey no cumplía una ley o actuaba contrariándola, los castellanos podían acudir al contrafuero con la fórmula obedézcase pero no se cumpla, es decir, se acata respetuosamente el ordenamiento real, pero no se cumple. Esta fórmula era un recurso contra la ilegitimidad de la disposición real. Con el incumplimiento se suspendía la aplicación del mandatorio y se suplicaba al rey su anulación, aunque éste podía aplicarlo en todas formas. Si bien en Castilla el contrafuero tuvo escasa fortuna, en Indias fue un recurso de gran utilidad. Principales instituciones indianas. El rey como encarnación personal del Estado Supremo y rector de la comunidad. Entre sus obligaciones se encontraba defender la fe cristiana y la Iglesia, e intervenía activamente desde el siglo XIII a la organización eclesiástica, en especial en el nombramiento de obispos. El Consejo de Indias fue el tipo de organización característica de la administración central de la monarquía española durante los siglos XVI y XVII, pero esto decae durante el siglo XVIII con la dinastía de los Borbones. En la Casa de Contratación de Sevilla se fijaron las bases para un comercio hispano-indiano organizado y controlado desde la península, así como una institución de gobierno con atribuciones de índole política, judicial, fiscal y científica. El virrey es la persona de los representantes personales del rey en Indias. Fue el principal funcionario de la organización administrativa indiana. La autoridad superior entró el virreinato a su cargo. Sus cargos fueron los de gobernador, capitán general, presidente de la Real Audiencia, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono de la Iglesia en Nueva España. Antes de la institución de los virreinatos en India se sucedieron los gobiernos unipersonales de Cristóbal Colón, Francisco de Bobadilla, Nicolás de Obando, Diego Colón, y desde 1522 en Nueva España se instaló el gobierno de Hernán Cortés como gobernador y capitán general. De 1524 a 1527 gobernaron diversos funcionarios por ausencia de Cortés. La Iglesia Católica fue parte importante del Imperio Español y del virreinato en toda América. Una iglesia que tuvo muchas diferencias
y que además tuvo muchos problemas, como los jesuitas, que en 1767 fueron suprimidos por Carlos III y salieron de todo el reino español. Ellos mismos fueron los que iniciaron la insurrección por la independencia en 1810. La secularización, que hacía que los franciscanos, dominicos y agustinos salieran de sus parroquias que tenían encargados. Los sacerdotes y las monjas, muy pocos estaban muy bien preparados y muchos, o la mayoría, eran muy mal preparados y no tenían la capacidad de ejercer. Con el matrimonio entre Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, la conquista de la ciudad de Granada en 1492 y la anexión de Navarra a la corona aragonesa en 1512, se produce la aparición del Estado español, Estado que decía y aplicaba el derecho medieval, que decía que el hombre no era el que hacía las leyes, sino que Dios era el que las hacía, y que el hombre solamente tenía que descubrirlas y redactarlas. Las instituciones encargadas de aplicar el derecho en el Estado español y en todas sus colonias fueron las capitulaciones, documentos inscritos por el monarca para encargar una misión, la hueste, que es el ejército formado por particulares entrenados, el repartimiento, que es la porción de terreno, con todo y sus habitantes que se le daba a los conquistadores, y por último la encomienda, que era un